Señora Reyes, la acusación formal es por apropiación indebida de un inmueble con un valor histórico estimado en 2,3 millones de dólares, como lo declara. La voz del juez resonó en la abarrotada sala del Tribunal del Condado de Westbridge. Rosa Reyes permaneció de pie, con sus manos temblorosas sosteniendo una carpeta gastada. A sus 47 años, después de trabajar durante 17 para la familia Cunningham, nunca imaginó que terminaría allí, sola, sin abogado, acusada de robar una joya que nunca había tocado. Las cámaras de noticias capturaron cada segundo de su humillación. El flashback de las luces la cegó mientras los periodistas susurraban entre ellos, ya decididos sobre su culpabilidad incluso antes del veredicto. Inocente, Excelencia, respondió en voz firme pero baja, llevando el acento filipino que nunca había podido disimular del todo, por muchos años que hubiera vivido en Estados Unidos. Al otro lado de la sala, sentado en la primera fila con un traje gris de $3,000, Richard Cunningham cruzó las piernas con calculada arrogancia. Su abogado personal, el reconocido Dr. Morrison Blake, organizó montones de documentos impresos en papel con membrete, haciendo gala de absoluta confianza. Richard ni siquiera miró a Rosa. Para él, esto fue solo un procedimiento tedioso antes de tener una victoria garantizada. Su señoría, comenzó Blake, levantándose con teatralidad practicada. La defensa ni siquiera ha proporcionado una representación legal adecuada. Esto demuestra claramente la falta de recursos o apoyo de alguien que en el fondo sabe que es culpable. Risas ahogadas surgieron entre los presentes. Rosa sintió el peso de cada mirada de desprecio. No tenía dinero para contratar un abogado. Su solicitud de un defensor público había sido denegada por demanda excesiva. Estaba completamente sola frente al poder ilimitado de los Cunningham. El juez frunció el ceño. Señora Reyes, ¿comprende la gravedad de esta situación sin representación legal? Sí, señor, respondió Rosa levantando ligeramente la barbilla. Algo en sus ojos, sin embargo, llamó la atención de algunas personas en la sala. No fue desesperación, era una calma extraña, casi inquietante, como si estuviera sosteniendo algo que los demás desconocían. Richard finalmente la miró, solo por un segundo, y sintió una inexplicable incomodidad. Esa mujer había limpiado su casa, cuidado a su hijo, preparado sus comidas durante casi 2 décadas. ¿Cómo se atreve a mantener esa postura digna después de todo? Rosa recordó el día que empezó todo. 3 semanas antes, Margaret Cunningham, la matriarca controladora de la familia, había entrado en la cocina con el rostro rojo de fingida ira. El zafiro imperial falta en la bóveda. Anoche fuiste la única persona cerca de esa habitación. Señora Margaret, yo nunca... Silencio. Llamé a la policía. Empaca tus cosas y sal de mi propiedad inmediatamente. Rosa apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando fue escoltada fuera por guardias de seguridad, ante la mirada curiosa de los vecinos. Sus bolsas fueron arrojadas a la acera como basura. 17 años de lealtad desperdiciados en menos de una hora. Lo que Margaret no sabía era que Rosa había notado pequeñas señales extrañas en las últimas semanas. Conversaciones susurradas que se detuvieron cuando ella entró en la habitación. Margaret cierra los cajones que antes estaban abiertos, y principalmente, el comportamiento cada vez más distante de Richard, evitando cruzarse con ella por los pasillos. Se estaba planeando algo. Rosa lo sintió, pero no podía imaginar que fuera algo tan cruel. En el tribunal, Blake continuó con su ardiente discurso. Esta mujer tenía acceso ilimitado a la residencia Cunningham, conocía la rutina de la familia, sabía exactamente dónde estaban los objetos de valor. La oportunidad, damas y caballeros, estaba en sus manos todos los días. Rosa apretó los puños. Cada palabra fue una puñalada, pero él permaneció en silencio, esperando el momento adecuado. No es el momento de defenderse con palabras vacías, sino el momento de actuar. Al fondo de la sala, casi imperceptible entre los espectadores y periodistas, estaba sentado un joven de 21 años. Daniel Reyes, hijo de Rosa, estudiante de 3er año de Derecho, observó todo con atención quirúrgica. No estaba allí oficialmente, todavía no tenía licencia para ejercer la abogacía, pero estaba ahí por una razón muy concreta, y esa razón estuvo a punto de cambiarlo todo. Blake terminó su discurso con una sonrisa victoriosa. La defensa no tiene forma de refutar los hechos. Pedimos que el acusado sea declarado culpable y condenado con todo el peso de la ley. El juez golpeó el mazo. Regresaremos mañana a las 9 a.m. para realizar un seguimiento. El acusado permanece en libertad condicional hasta nuevo aviso.
Rosa salió de la habitación bajo el peso de miradas acusadoras y flashes de cámaras, pero mientras caminaba por el frío pasillo de la sala, sus labios se curvaron en una discreta sonrisa, porque Rosa Reyes no era solo una criada, era madre de un hijo brillante a quien crió sola, y tuvo 3 trabajos para pagar su educación, y ese hijo le acababa de ofrecer algo que cambiaría el juego por completo. La noche anterior, Daniel había descubierto algo en los archivos digitales de la familia Cunningham, algo que Margaret y Richard pensaban que estaba oculto para siempre. Pero la tecnología en las manos adecuadas no guarda secretos. Cuando Rosa salió del edificio, Richard Cunningham celebró con su abogado en un restaurante caro. Mañana esto termina. Ella irá a prisión y nunca más volveremos a saber de esta gente. Margaret brindó con champán. 17 años fue demasiado. Se estaba sintiendo demasiado cómoda. Necesitaba que le recordaran su lugar. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que, en ese preciso momento, sus vidas comenzaban a desmoronarse. Y todo empezó con un niño de tan solo 9 años. Liam Cunningham, el hijo menor de Richard, estaba despierto en su habitación, mirando la foto enmarcada de Rosa que guardaba en secreto en su cajón. Ella había sido para él más madre de lo que Margaret jamás había sido. Y él sabía algo que nadie más sabía. Él sabía la verdad. Si estás disfrutando de esta historia de valentía y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que está a punto de suceder en esa sala del tribunal demostrará que subestimar a quienes consideras invisibles puede ser el error más costoso de tu vida. La noche después de la primera audiencia, Rosa regresó al pequeño apartamento que compartía con Daniel en un barrio obrero de Westbridge. Le dolían los pies de estar tantas horas en el tribunal, pero el dolor físico era insignificante comparado con el peso de la humillación pública que soportaba. Daniel la estaba esperando en la sala de estar, rodeado de 3 portátiles abiertos y montones de documentos impresos. Tenía los ojos rojos por el cansancio, pero brillaban con una determinación feroz que Rosa reconoció bien. Era la misma expresión que tenía a los 12 años, cuando decidió convertirse en abogado para defender a personas como su madre. «Lo tengo», dijo simplemente, girando una de las computadoras portátiles para que ella pudiera ver, en la pantalla, una serie de correos electrónicos fechados hace 2 meses. Remitente: Margaret Cunningham. Destinatario: Richard Cunningham. Asunto: solución al problema de RR. Rosa leyó en silencio, con las manos ligeramente temblorosas. «¿Cómo conseguiste eso? ¿Recuerdas cuando arreglé la computadora de su oficina el mes pasado? Digamos que instalé un pequeño programa de respaldo automático que no saben que existe». Daniel sonrió sin humor. «Técnicamente ilegal como prueba, pero perfectamente útil para saber exactamente a qué nos enfrentamos». Los correos electrónicos revelaron una conspiración meticulosamente planeada. Margaret estaba desesperada por deshacerse de Rosa, no por robo, sino porque Liam estaba cada vez más apegado a la criada filipina y menos obediente a su controladora abuela. Una frase específica hizo que a Rosa se le helara la sangre. «Ella me está robando a mi nieto. Necesito eliminarla antes de que sea demasiado tarde». «Colocaron el zafiro en tu casillero 3 días antes de descubrir que había desaparecido», explicó Daniel, señalando otro intercambio de mensajes. Richard tuvo dudas al principio, pero Margaret lo convenció diciéndole que era por el bien de la familia. Rosa cerró los ojos. 17 años de lealtad, reducidos a la nada por los celos y los prejuicios de clase, pero la tristeza rápidamente dio paso a algo más fuerte: enojo, ira fría, calculada y absolutamente concentrada. «No podemos utilizar estos correos electrónicos directamente en los tribunales», continuó Daniel, «pero nos dan el mapa de lo que realmente sucedió, y si sabemos lo que sucedió, podemos encontrar pruebas admisibles que cuenten la misma historia». Rosa asintió lentamente. «¿Qué tenemos que hacer? Primero, necesitamos un abogado de verdad, alguien que no tenga miedo de los Cunningham». Daniel vaciló. «Sé que no tenemos dinero, pero...» «Sí». Rosa lo interrumpió suavemente. Fue a su habitación y regresó con una pequeña caja de metal. En el interior, montones de notas cuidadosamente guardadas. «Ahorré durante años. Para tu universidad, originalmente, pero obtuviste la beca, así que la guardé para emergencias». Ella sonrió con tristeza. «Creo que eso califica». Daniel miró el dinero y luego a su madre, sintiendo un nudo en la garganta. Ese dinero representó años de sacrificio, doble jornada, vacaciones trabajadas, y estaba dispuesta a gastarlo todo para limpiar su propio nombre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la familia Cunningham celebraba lo que consideraban una victoria garantizada.
En la mansión de estilo colonial valorada en $8 millones, Margaret organizó una cena para amigos cercanos, todos de la misma clase social privilegiada. Era absolutamente necesario, le explicó a la señora Victoria Chen, esposa de un senador estatal. Estas personas necesitan comprender sus límites. Rosa se sentía muy cómoda dando su opinión sobre la educación de Liam, actuando como si fuera parte de la familia. Victoria sacudió la cabeza en solidaridad performativa. Siempre es la misma historia. Das la mano y quieren el brazo. Hiciste bien en actuar rápido. Richard observó la conversación desde la distancia, con un vaso de whisky en la mano. A diferencia de su madre, él no sentía placer en esa situación. Había algo profundamente malo en destruir la vida de alguien que nunca le había hecho ningún daño, pero Margaret siempre había tenido ese poder sobre él. Cuando ella dijo que había que hacer algo, él obedeció. Arriba, Liam estaba despierto a pesar de lo tarde que era. Había oído a los adultos hablar de Rosa, decir cosas horribles, llamarla ladrona y oportunista, pero Liam sabía la verdad. Había visto todo. La noche que el zafiro desapareció, Liam bajó a buscar agua y vio a su abuela salir de la habitación de Rosa con algo en las manos. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, Margaret inventó la excusa de buscar documentos importantes. En ese momento, Liam no había pensado mucho en ello, pero ahora, al escuchar las conversaciones, las piezas empezaban a encajar. Quería decírselo a su padre, pero tenía miedo. Margaret daba miedo cuando se enfadaba. ¿Y si nadie le creyera? ¿Y si decían que estaba confundiendo las cosas, como siempre hacían los adultos cuando los niños intentaban hablar? Liam agarró su tableta, y con la habilidad natural de los niños modernos con la tecnología, comenzó a investigar cómo ayudar a alguien acusado injustamente. Los resultados lo llevaron a sitios web sobre testimonios de niños ante los tribunales. Leyó todo con atención, memorizando cada detalle. De vuelta en el apartamento de Rosa, Daniel se puso en contacto con un abogado que aceptó conocer el caso. Su nombre era Sarah Mitchell, de 34 años, conocida por asumir causas difíciles y no dejarse intimidar por oponentes poderosos. Ella había crecido en un barrio similar al de Rosa y entendía perfectamente lo que significaba luchar contra el sistema. «Ustedes tienen algo interesante aquí», dijo Sarah durante la reunión inicial, revisando los documentos que Daniel había reunido. «Pero necesitamos más. Los Cunningham tienen recursos ilimitados. Blake traerá testigos inventados, análisis forenses comprados y todo lo necesario para asegurar una condena. ¿Qué pasaría si tuviéramos acceso a los registros de seguridad de la mansión?», preguntó Daniel. Sarah levantó una ceja. «¿Las cámaras de seguridad no las entregaron voluntariamente?». «No». Blake argumentó que violaría la privacidad de la familia. Daniel sonrió levemente. «Pero conozco el sistema. Instalé la mitad de esas cámaras cuando trabajé allí como asistente técnico durante el verano. Y sé que todo está almacenado en un servidor en la nube. Si pirateas esto no podremos usarlo como evidencia», advirtió Sarah. «No necesito hackear», respondió Daniel. «Solo necesito saber exactamente qué plazos solicitar mediante orden judicial. Si sabemos lo que estamos buscando, podemos obligarlos a entregarlo». Sarah miró al joven con un renovado respeto. «Aún no te has graduado, y ya piensas como un abogado penalista. Eso me gusta». En los días siguientes, mientras los medios seguían presentando a Rosa como culpable, el equipo de defensa trabajó en silencio. Daniel pudo acceder de forma remota a los metadatos del sistema de seguridad, no a los videos en sí, sino a información sobre cuándo se activó o desactivó cada cámara. Lo que descubrió fue devastador para el caso de la fiscalía. La noche del presunto robo, la cámara del pasillo cerca de la caja fuerte de Margaret se desactivó manualmente durante 47 minutos, exactamente el periodo durante el cual Margaret afirmó haber estado dormida. Aún más interesante, el código de acceso utilizado para desactivar el sistema era el personal de Margaret. «Dirán que Rosa podría haber descubierto el código», reflexionó Sarah. «Podrían», estuvo de acuerdo Daniel, excepto que el código fue cambiado la semana anterior. Rosa ya no estaba trabajando en la casa cuando ocurrió el cambio. No había manera de que ella lo supiera. Sarah sonrió por primera vez desde que tomó el caso. «Ahora estamos llegando a alguna parte». Pero Blake también se estaba preparando. Había reclutado a 3 ex empleados de Cunningham, todos los cuales habían sido despedidos a lo largo de los años, y les había ofrecido una generosa compensación financiera, a cambio del testimonio de que Rosa siempre había mostrado interés en los objetos de valor de la familia. A uno de ellos, Thomas Chen, un exconductor,
Le habían pagado $50,000 por decir que una vez había oído a Rosa hablar de cuánto valía el zafiro imperial. La historia era completamente inventada, pero Thomas necesitaba el dinero para pagar sus deudas de juego. La segunda audiencia estaba prevista para la semana siguiente. Rosa sabía que sería aún más brutal que el primero. Blake traería sus testigos falsos, presentaría pruebas construidas y convertiría la sala del tribunal en un espectáculo de clase y prejuicio. Pero por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Rosa no se sintió sola. Tenía a Daniel, tenía a Sarah, y tenía algo que los Cunningham nunca hubieran imaginado que tenían, la verdad, y paciencia para esperar el momento exacto para revelarlo. Mientras Rosa se preparaba para ir a dormir, esa noche su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señora Rosa, soy yo, Liam. En secreto tomé el teléfono de papá. Vi lo que hizo la abuela. Vi todo. ¿En qué puedo ayudarla? Rosa leyó el mensaje 3 veces, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. El niño que ella había criado estaba dispuesto a enfrentarse a su propia familia por ella. Escribió con cuidado. Gracias, mi amor. Sé valiente cuando llegue el momento. Te prometo que todo estará bien. Pero Rosa aún no sabía que el coraje de Liam se pondría a prueba de maneras que ninguno de los dos podía predecir, y que Margaret, al darse cuenta de la amenaza que su propio nieto suponía para sus planes, estuvo a punto de tomar medidas desesperadas. El juego apenas comenzaba, y cualquiera que subestime la determinación de una madre filipina, que trabajó en 3 trabajos para criar a un hijo brillante, estaba a punto de aprender una lección muy costosa. Sarah Mitchell no era el tipo de abogada que aceptaba casos imposibles por amabilidad. Los aceptó porque odiaba perder, especialmente ante gente como los Cunningham. Su infancia en un parque de casas rodantes en los suburbios de Detroit le había enseñado que las personas con demasiado dinero y muy pocos escrúpulos debían enfrentarse a lo único que realmente respetaban: las consecuencias. Tenemos 72 horas hasta la próxima audiencia, explicó, extendiendo documentos sobre la mesa del apartamento de Rosa. Blake traerá testigos. Ya he identificado a 3 ex empleados que recibieron pagos sospechosos en las últimas semanas. Daniel señaló la pantalla del portátil. Thomas Chen, ex conductor, $50,000 depositados en su cuenta 2 días después de aceptar testificar. La transferencia provino de una compañía fantasma registrada en Delaware, pero pude rastrearla hasta Richard Cunningham. Rosa observó en silencio, procesando el alcance de la conspiración en su contra. 17 años de trabajo honesto reducidos a una calculada operación de destrucción. Pero algo dentro de ella, forjado por años de sobrevivir sola en un país extranjero, se negaba a romperse. Dirán que el dinero fue un pago por servicios anteriores, continuó Sarah, pero la coincidencia temporal es fuerte. Necesitamos desacreditar estos testimonios antes de que se presenten. Conozco a Thomas, dijo Rose suavemente. Margaret lo despidió hace 3 años porque se negó a mentir sobre un accidente que ella provocó mientras conducía ebrio. Odiaba trabajar allí. Sarah sonrió. ¿Odio lo suficiente como para aceptar sobornos y cometer perjurio? Basta de odio como para haber documentado todo antes de partir, respondió Rosa. Thomas me lo mostró una vez. Llevó un diario detallado de todas las irregularidades que vio. Dijo que algún día valdría dinero. Daniel y Sarah intercambiaron miradas. ¿Sabes dónde encontrarlo? 2 horas más tarde, Daniel estaba sentado en un bar de mala muerte en el lado este de la ciudad, esperando a Thomas Chen. El exconductor llegó nervioso, mirando constantemente a la puerta como si esperara que lo siguieran. No debería estar aquí, murmuró Thomas, sentándose rápidamente. Si los Cunningham se enteran que aceptaste 50,000 para inventar mentiras, interrumpió Daniel deslizando una copia del extracto bancario sobre la mesa. Ya lo sabemos. Tomás palideció. Escucha, muchacho, no entiendes el tipo de presión que ejerce esta gente. Tengo deudas, acreedores que no aceptan excusas. ¿Y unos antecedentes penales por perjurio ayudarán con eso? Daniel se inclinó hacia adelante. Mi madre trabajó para esa familia durante 17 años. Cuidó de su hijo mientras su propia abuela estaba demasiado ocupada controlando fortunas. ¿Y vas a destruir su vida por un dinero que probablemente gastarás en una semana? Thomas apartó la mirada, el peso de la culpa visible en sus rasgos cansados. ¿Qué quieres de mí? La verdad. ¿Y ese diario que llevaste? Hubo un largo silencio antes de que Thomas finalmente asintiera. Está en una caja fuerte en el banco, pero si lo entrego, estoy acabado. Los Cunningham me demandarán, tal vez algo peor. ¿Y si garantizamos su protección? ¿Inmunidad a cambio de testimonios veraces contra ellos?
Thomas se rió sin humor. No tienes el poder para garantizar eso. No, admitió Daniel, pero la fiscalía sí, y cuando sepan lo que hay en ese diario, querrán llegar a un acuerdo. Mientras Daniel negociaba con Thomas, Rosa enfrentaba su propio desafío. El mensaje de Liam seguía ardiendo en su memoria. El niño quería ayudar, pero involucrarlo era peligroso. Margaret no dudaría en silenciar a su propio nieto si sintiera que su control estaba amenazado, pero Liam no estaba pidiendo permiso. A la mañana siguiente, Rosa recibió otro mensaje. Encontré dónde esconde la abuela. Hay una libreta vieja con muchos correos electrónicos. No puedo abrirla sin contraseña. ¿Qué hago? Rosa respondió de inmediato. No hagas nada. Es peligroso. Por favor, Liam. La respuesta no tardó en llegar. Ya he fotografiado todo lo que tengo. Enviando ahora. El teléfono de Rosa empezó a vibrar con decenas de imágenes, fotos de documentos, extractos bancarios, páginas de un diario escrito a mano, y luego, la pieza más devastadora, una serie de correos electrónicos impresos entre Margaret y un investigador privado contratado para crear pruebas convincentes contra la criada filipina. Rosa sintió que le temblaban las manos al ver con qué frialdad se había planeado su destrucción, cada detalle meticulosamente calculado. El zafiro plantado en tu armario, los testigos comprados, incluso el dramático descubrimiento del presunto robo, coincidió con el momento en que Rosa no pudo presentar una coartada sólida. Le envió todo a Daniel, quien inmediatamente se lo pasó a Sara. La abogada llamó 10 minutos después, con la voz llena de emoción reprimida. Rosa, esto es pura dinamita, conspiración, fabricación de pruebas, soborno a testigos. No vamos a ganar este caso simplemente. Vamos a destruir a los Cunningham. Pero Sara no sabía que Margaret ya sospechaba algo. Esa tarde, había llamado a Richard a su oficina para tener una conversación urgente. La matriarca estaba sentada detrás del imponente escritorio de caoba, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la superficie pulida. Liam está actuando de manera extraña, dijo sin preámbulos. Ayer lo pillé revisando mi cajón. Cuando le pregunté qué estaba buscando, mintió y dijo que era un cuaderno de bocetos. Richard suspiró. Es un niño, mamá. Los niños tienen curiosidad. Los niños también son leales, respondió Margaret, entrecerrando los ojos. A menos que alguien los esté influyendo en contra de su propia familia. Rosa no ha tenido contacto con él desde... ¿Estás seguro de esto? Margaret deslizó el teléfono de Liam sobre la mesa. Encontré esto escondido debajo de su colchón, un teléfono celular viejo que pensé que había tirado. Richard tomó el dispositivo, y se le hundió el estómago al ver el historial de mensajes entre Rosa y su hijo. No había nada incriminatorio en las conversaciones, solo afecto y anhelo mutuos, pero Margaret lo interpretaría de otra manera. Está manipulando a nuestro hijo, declaró Margaret con voz gélida. Usarlo para sabotear el caso. Necesitamos actuar rápido. Blake necesita saber esto de inmediato. Mamá, estos son solo mensajes de un niño que extraña a alguien que lo cuidó toda su vida. Alguien que nos robó, corrigió Margaret con veneno. Y si no tienes el valor de proteger a esta familia, yo lo haré. Esa noche, Blake recibió instrucciones de solicitar una orden de restricción que impidiera cualquier contacto entre Rosa y Liam. Más que eso, debería argumentar que Rosa estaba utilizando al niño para intimidar a los testigos y obstruir la justicia. Cuando la noticia llegó a Rosa a través de Sara, sintió una ira genuina por primera vez desde el comienzo de la pesadilla. No contra el cargo de robo, no contra la humillación pública, pero contra el intento de transformar el amor entre ella y Liam en algo sucio y criminal. No pueden hacer eso, dijo Rosa con la voz temblorosa. Liam es un niño, necesita apoyo, no que lo utilicen como arma. Legalmente pueden intentarlo, admitió Sara, pero vamos a disputarlo, y con lo que Thomas nos entregó hoy, tenemos muchas municiones. El diario de Thomas Chen era una mina de oro de irregularidades. Documentó años de comportamiento abusivo de Margaret, empleados despedidos sin causa, salarios retenidos, amenazas veladas, manipulación financiera. Pero la entrada más explosiva data de 3 meses antes de la acusación contra Rosa. MC me preguntó hoy cuánto costaría hacer que alguien desapareciera profesionalmente, había escrito Thomas. Dijo que uno de los empleados se estaba volviendo demasiado importante en la vida de él. Me negué a participar. Estoy seguro de que encontrará a alguien más. Sara destacó ese pasaje. Eso establece una clara premeditación. Margaret había estado planeando deshacerse de ti durante meses. El zafiro fue solo la excusa que inventó. Daniel tuvo otra revelación.
Obtuve acceso a los registros médicos de Margaret a través de una fuente que no puedo revelar, dudó, mirando a su madre. Estuvo en tratamiento psiquiátrico intensivo durante los últimos 6 meses. Trastorno de control, paranoia relacionada con la pérdida de influencia familiar. Rosa cerró los ojos. Una parte de ella sentía lástima por Margaret, una mujer tan consumida por el miedo a perder el control que destruiría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero la compasión tenía límites, especialmente cuando la víctima de esa paranoia eras tú. ¿Usamos esto?, preguntó Rosa. Solo si es necesario, respondió Sara. Prefiero destruirlos con sus propias acciones, no con condiciones médicas, pero es bueno tenerlo bajo la manga. 48 horas antes de la audiencia decisiva, todo estaba encajando. Thomas había aceptado testificar contra los Cunningham a cambio de inmunidad. Las fotografías que Liam había enviado estaban siendo autenticadas por expertos forenses, y Daniel había descubierto algo que lo cambiaría todo. El zafiro imperial nunca había sido robado. Buceo en la región agentes de seguros había encontrado una póliza actualizada 3 semanas después del presunto robo. Las joyas figuraban como temporalmente en posesión de un tercero para su evaluación. El evaluador, una joyería en Manhattan, que Margaret había visitado personalmente. Ella inventó todo el robo, explicó Daniel, mostrando los documentos. El zafiro probablemente nunca abandonó su posesión, fue solo una excusa para acusarte. Sara sonrió como un depredador al ver una presa herida. Fraude de seguros. Esto es federal. Los Cunningham no se enfrentan solo a una demanda civil. Están examinando cargos penales. Rosa debería haberse sentido triunfante, pero solo se sentía cansada. Cansada de luchar, de demostrar su inocencia, de existir en un mundo donde personas como ella eran desechables a los ojos de familias como los Cunningham. Pero entonces su teléfono vibró con otro mensaje de Liam. Sé que no puedo hablar contigo, pero quiero que sepas que te amo, y les diré a todos la verdad, sin importar lo que diga la abuela. Rosa miró esas palabras entre lágrimas que finalmente dejó caer. Un niño de 9 años tenía más coraje que la mayoría de los adultos, y ella no iba a decepcionarlo. Terminemos con esto, les dijo a Sara y Daniel, con voz firme por primera vez en semanas. No solo quiero que me declaren inocente, quiero que el mundo entero sepa exactamente qué clase de personas son realmente los Cunningham. Sara asintió lentamente. Entonces será mejor que te prepares, porque cuando hayamos terminado, no quedará piedra sin remover en su reputación. Al otro lado de la ciudad, Margaret brindó con champán, confiada en una victoria inminente. Richard miraba intranquilo a través de la ventana, con la creciente sensación de que algo andaba terriblemente mal, y Liam, acostado en su cama, ensayó mentalmente lo que diría cuando llegara el momento de hablar, porque sabía algo que nadie más sabía. No acababa de ver a Margaret esconder el zafiro, lo había grabado todo en el iPad que recibió por Navidad. La tormenta se avecinaba y los Cunningham, cegados por la arrogancia y el privilegio, no tenían idea de que el huracán estaba a punto de destruir todo lo que habían construido. A veces no es necesario planificar la venganza. Ella simplemente espera pacientemente el momento en que la verdad se vuelva inevitable. La mañana de la audiencia decisiva amaneció con un cielo gris sobre Westbridge, como si hasta el tiempo reconociera que algo definitivo estaba por suceder. Rosa se vistió con su mejor conjunto, sencillo pero digno, y se miró al espejo por última vez antes de irse. 17 años de humillación, 3 semanas de infierno público, y finalmente, la oportunidad de cambiar el rumbo. Daniel la estaba esperando en el coche junto con Sarah Mitchell. La abogada estaba revisando sus notas por 5ª vez, comprobando cada detalle. Thomas está confirmado. Liam también, dijo sin levantar la vista de los papeles. Todo depende de cómo reaccione Blake cuando empecemos a presentar la evidencia. Va a intentar desacreditarlo todo, observó Daniel mientras conducía por las calles aún vacías. Eso es lo que hacen los abogados como él. Atacan la credibilidad de los testigos cuando no pueden atacar los hechos. Rosa permaneció en silencio en el asiento trasero, con las manos entrelazadas en el regazo. Ella no estaba nerviosa, estaba más allá de eso. Una extraña calma se apoderó de ella, la misma calma que había sentido cuando decidió emigrar sola a los Estados Unidos a la edad de 22 años, embarazada y sin poder hablar inglés. La calma de quien ya ha sobrevivido a lo peor y sabe que puede sobrevivir a cualquier cosa. En el tribunal, la sala estaba aún más concurrida que en audiencias anteriores. Los reporteros ocuparon todos los asientos disponibles, con cámaras ubicadas estratégicamente para capturar todos los ángulos. La historia de una criada filipina versus una familia millonaria
se había vuelto viral a nivel nacional, dividiendo opiniones y provocando acalorados debates sobre privilegios y justicia. Margaret Cunningham entró como una reina, con su traje Chanel y sus discretas pero costosas joyas gritando poder silencioso. Richard lo siguió unos pasos detrás, visiblemente incómodo con la atención de los medios. Blake lo saludó con su habitual sonrisa confiada, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de azotarse sobre ellos. El juez Hartley, un hombre negro de 58 años con reputación de imparcialidad férrea, ocupó su lugar. Volvemos al caso Cunningham versus Reyes. La defensa puede llamar a su primer testigo. Sarah se puso de pie con calculada elegancia. La defensa llama a Thomas Chen al estrado. El murmullo que recorrió la habitación fue instantáneo. Thomas era conocido como testigo de la acusación, no de la defensa. Blake se volvió bruscamente hacia Margaret, quien frunció el ceño confundida. El ex conductor caminó hacia la caseta con paso firme, pero su rostro revelaba el peso de la decisión que había tomado. Señor Chen, comenzó Sarah, ¿cuántos años trabajó para la familia Cunningham? 5 años, de 2017 a 2022. ¿Y por qué lo despidieron? Tomás respiró hondo. Porque me negué a mentir sobre un accidente automovilístico que involucró a la señora Margaret Cunningham. Conducía bajo los efectos del alcohol y chocó contra un poste. Querías que dijera que estaba detrás del volante. Margaret permaneció rígida en su silla. Blake se levantó inmediatamente. Objeción. Irrelevante para el caso actual. Establezca un estándar de comportamiento, señoría, respondió Sarah. El testigo demuestra que el acusado tiene un historial de coaccionar a los empleados para que participen en mentiras. El juez asintió. Objeción denegada. Continúe, Dr. Mitchell. Sarah sonrió levemente. Señor Chen, el fiscal se puso en contacto con usted recientemente para testificar en este caso, ¿correcto? Sí. ¿Y se ofreció alguna compensación? Thomas miró directamente a Margaret. $50,000 por decir que escuché a Rosa Reyes comentar el valor del zafiro imperial y expresar interés por objetos valiosos de la casa. La sala del tribunal estalló en susurros. Margaret permaneció inmóvil, pero sus manos agarraron con fuerza los brazos del sillón. Richard cerró los ojos como si intentara desaparecer. ¿Esta conversación realmente sucedió?, preguntó Sarah. No, nunca. Rosa nunca ha mostrado interés en nada más que hacer su trabajo lo mejor que puede. Blake estaba de nuevo en pie, con la cara roja. Su señoría, este testigo claramente miente para dañar a mis clientes. Fue despedido con causa y guarda rencor. ¿Tiene la defensa pruebas de estas acusaciones? El juez le preguntó a Sarah. Lo hacemos, su señoría. Daniel se levantó y le entregó una carpeta al oficial. Extracto bancario que muestra la transferencia de $50,000 de una empresa fantasma registrada en Delaware a la cuenta del señor Chen, rastreada hasta el señor Richard Cunningham, a través de documentación corporativa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez examinó los documentos y su expresión se volvió cada vez más severa. Dr. Blake, ¿estaba usted al tanto de esta transacción? Blake abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Mi cliente, esto puede tener una explicación perfectamente legítima. Puede sentarse, Dr. Blake. El tono del juez no admitía discusión. Sarah continuó, imperturbable. Señor Chen, durante sus años trabajando para los Cunningham, ¿guardó algún tipo de registro personal? Sí, un diario detallado de todo lo que presencié. ¿Y este diario todavía existe? Existe y está aquí. Thomas sacó una libreta gastada de su chaqueta. Documenté 5 años de irregularidades, empleados despedidos injustamente, salarios retenidos, amenazas. Y en la página 237, 3 meses antes de que Rosa fuera acusada, documenté una conversación que escuché entre Margaret y Richard. Sarah tomó el diario y lo leyó en voz alta. MC me preguntó hoy cuánto costaría hacer que alguien desapareciera profesionalmente. Dijo que uno de los empleados se estaba volviendo demasiado importante en la vida de él. Me negué a participar. Estoy segura de que encontrará a alguien más. El impacto fue inmediato. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras enfocaron a Margaret, que ahora había perdido completamente la compostura. Su rostro alternaba entre el rojo de ira y el pálido de pánico. «¡Esto es ridículo!», gritó Margaret levantándose. «Ese hombre está inventando mentiras. Yo nunca...» «Señora Cunningham, siéntese inmediatamente o la sacarán de la habitación», ordenó fríamente el juez. Sarah no se dio tiempo para recuperarse. La defensa llama al estrado a Daniel Reyes. Daniel caminó tranquilamente hacia el frente, jurando decir la verdad. Su mirada se encontró con la de su madre por un momento,
y Rosa asintió casi imperceptiblemente. Señor Reyes, ¿trabajó usted en la residencia Cunningham en algún momento? Sí, durante 3 veranos consecutivos fui contratado como asistente técnico de mantenimiento y seguridad de sistemas informáticos. ¿Y tenía acceso a los sistemas de vigilancia de la propiedad? Lo hice. Yo personalmente instalé la mayoría de las cámaras y configuré el sistema de almacenamiento en la nube. Sara proyectó una imagen en la gran pantalla preparada para el juicio. ¿Puedes explicar lo que vemos aquí? Estos son metadatos del sistema de seguridad de la mansión Cunningham en la noche del 15 de marzo, la fecha del presunto robo. La cámara en el pasillo cerca de la caja fuerte de Margaret se desactivó manualmente a las 10:47 p.m. y se reactivó a las 11:34 p.m., 47 minutos sin grabación. ¿Y quién desactivó esta cámara? El código de acceso utilizado fue el personal de la señora Margaret Cunningham, código que había sido cambiado una semana antes, imposible de saber para mi madre, ya que se le había impedido entrar a la casa en ese momento. Blake intentó intervenir, pero su voz era débil. Los códigos pueden ser robados, descubiertos, no cuando incluyen datos biométricos, interrumpió Daniel con calma, acercándose a otra pantalla. El sistema requiere una huella digital. La huella digital registrada en ese momento coincide con la de la señora Margaret Cunningham. Margaret ahora estaba visiblemente temblando. Su apariencia de control se había desvanecido, completamente destrozado. Richard había enterrado su rostro entre sus manos, incapaz de afrontar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Pero hay más, continuó Sara, su voz cortante como una cuchilla. La defensa obtuvo acceso a los registros de seguros del Zafiro Imperial en cuestión. Señor Reyes, ¿puede explicar lo que descubrió? Daniel diseñó nuevos documentos. 3 semanas después del presunto robo, se actualizó la póliza de seguro del Zafiro. Las joyas figuraban como temporalmente en posesión de un tercero para su tasación. El tasador era Bentley & Sons, una joyería de Manhattan, y según los registros de la joyería, hizo una pausa para lograr efecto. La señora Margaret Cunningham visitó personalmente el establecimiento para recoger la pieza después de la tasación. La sala del tribunal explotó. Los periodistas gritaron preguntas. El juez golpeó repetidamente su mazo, tratando de restablecer el orden. Blake estaba pálido como un fantasma y se dio cuenta de que no solo perdería el caso, sino que probablemente enfrentaría graves consecuencias éticas. El zafiro nunca fue robado, declaró Sara. Su voz atravesó el caos. Fue un completo engaño. Margaret Cunningham inventó un crimen para destruir a una mujer inocente, porque estaba celosa de la relación entre esa mujer y su nieto. Eso no es cierto. Margaret finalmente explotó y se puso de pie de nuevo. Esa mujer se estaba aprovechando de nosotros. Ella. Silencio. El juez rugió, agotada su paciencia. Señorita Cunningham, una palabra más y será acusada de desacato. Pero Margaret había perdido completamente el control. Años de poder absoluto, de nunca ser contradicho, de moldear la realidad según tu voluntad, todo colapsando en cuestión de minutos. Ella no era nada, una criada. ¿Cómo se atreve a actuar como si fuera parte de la familia? ¿Cómo se atreve a robar el afecto de mi nieto? Entonces admites, dijo Sara con calma, que tu motivación era simplemente eliminar a la señora Reyes de la vida de tu familia. Margaret se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de hacer. Su abogado intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Su propia confesión explosiva, captada por decenas de cámaras, destruyó cualquier posibilidad de defensa. El juez respiró hondo, claramente luchando por controlar su propia indignación. Habrá un receso de 15 minutos. Cuando regresemos, quiero que ambas partes estén preparadas para... Su señoría, interrumpió una voz infantil. Todos se volvieron. Liam Cunningham estaba de pie al fondo de la habitación, habiendo entrado silenciosamente durante el caos. Sostuvo un iPad contra su pecho, sus ojos decididos a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Necesito hablar, dijo el niño con voz temblorosa pero firme. Vi todo, y lo grabé. Richard se levantó inmediatamente. Liam, no, pero el niño ya caminaba hacia el frente, ignorando las protestas de su abuela y la expresión desesperada de su padre. Miró a Rosa, a quien le corrían lágrimas silenciosas por el rostro, y luego se volvió hacia el juez. ¿Puedo mostrarte lo que realmente pasó? Por favor. El juez miró a Sara, quien asintió. Permiso concedido. Liam le entregó el iPad a Daniel, quien lo conectó al sistema de proyección. Y entonces, para total horror de Margaret y conmoción de todos los presentes, la pantalla mostró una grabación nocturna realizada por un niño de 9 años.
La imagen temblorosa mostraba a Margaret entrando furtivamente en la habitación de Rosa a las 10:50 p.m. esa fatídica noche. Abrió un cajón, metió dentro algo envuelto en tela, miró nerviosamente a su alrededor y se fue. La grabación continuó mostrando a Liam siguiéndola de regreso al pasillo de la bóveda, donde desactivó el sistema de seguridad. La voz infantil de Liam susurró en la grabación: ¿Por qué está la abuela en la habitación de Rosa? ¿Por qué esconde algo? El video terminó con Margaret notando la presencia de su nieto y sonriendo con fuerza. Solo estoy buscando algunos documentos, cariño. Vuelve a la cama, y no le menciones esto a nadie. Es nuestro pequeño secreto. Un silencio absoluto reinó en el tribunal cuando terminó la grabación. Margaret se había desplomado por completo en su silla, toda pretensión de dignidad destruida. Richard tenía la cara entre las manos y sollozaba en silencio. Blake simplemente cerró su carpeta, sabiendo que no había nada más que hacer. Liam se acercó a Rosa, quien lo abrazó con fuerza mientras ambos lloraban. «Lamento que me haya tomado tanto tiempo», susurró el niño. «Tenía miedo de que nadie me creyera». «¿Fuiste tan valiente?», respondió Rose con la voz quebrada por la emoción. «¡Qué valiente!». El juez Hartley se quitó las gafas y las limpió lentamente, claramente tomándose un momento para procesar lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente habló, su voz tenía una fría indignación que hizo que todos en la sala prestaran atención. «En 30 años de presidir este tribunal, rara vez he presenciado algo tan calculadamente cruel. Señora Cunningham, usted no se limitó a fabricar pruebas contra una persona inocente. Intentó utilizar el sistema judicial como arma para destruir a alguien cuyo único crimen y fue amar y cuidar a un niño». Se volvió hacia Rosa. «Señora Reyes, en nombre de este tribunal, le pido disculpas por lo que se ha visto obligada a soportar. Todos los cargos en su contra se desestiman de inmediato. Además, remito este caso a la oficina del fiscal de distrito para una investigación penal contra Margaret Cunningham por fabricar pruebas, fraude de seguros, soborno a testigos y obstrucción de la justicia». Margaret intentó hablar, pero no salió ningún sonido. El imperio que había construido durante décadas se desmoronó a su alrededor en menos de una hora. «En cuanto a usted, Dr. Blake», continuó el juez con mirada gélida, «informaré su conducta al colegio de abogados. Si usted estaba al tanto de estas irregularidades y procedió de todos modos, su licencia está en grave peligro». Blake asintió brevemente, derrotado. Fuera de la sala del tribunal, cuando Rosa, Daniel, Sarah y Liam salían juntos, la explosión de flashes y preguntas de los periodistas fue ensordecedora, pero Rosa no los escuchó. Solo podía pensar en una cosa mientras sostenía la mano de Liam. 17 años de lealtad habían dado sus frutos, no por el dinero o el reconocimiento, sino por ese momento exacto, cuando un niño de 9 años demostró que el amor verdadero no conoce clases sociales ni apellidos importantes. Margaret Cunningham había intentado enseñar al mundo que personas como Rosa Reyes eran desechables, pero terminó enseñando una lección muy diferente. Subestimar la fuerza de aquellos que han sobrevivido a desafíos que uno nunca enfrentaría es siempre, siempre, un error fatal. Y mientras Margaret era escoltada fuera del tribunal en prisión preventiva, con sus esposas brillando bajo las despiadadas cámaras de los medios, Rosa finalmente se permitió sonreír. No fue una sonrisa de venganza. Era la sonrisa silenciosa de alguien que sabe que la justicia, cuando finalmente llega, sabe más dulce que cualquier represalia. 3 meses después del juicio que sacudió a Westbridge, la vida de Rosa Reyes se había transformado de una manera que nunca imaginó posible. El pequeño apartamento que compartía con Daniel fue sustituido por una casa modesta pero cómoda en un barrio tranquilo, adquirida con parte de la indemnización que los Cunningham se vieron obligados a pagar por daños morales, difamación y angustia psicológica. Pero el dinero nunca fue el objetivo de Rosa. Había dividido la mayor parte de la compensación entre fondos educativos para niños inmigrantes y organizaciones que ayudaban a las trabajadoras domésticas a conocer sus derechos. Lo que realmente importaba estaba sucediendo una mañana soleada de junio, cuando entró por primera vez a la oficina de la Fundación Rosa Reyes para la Justicia Laboral. Directora ejecutiva, leyó Sarah Mitchell en voz alta desde el letrero recién instalado en la puerta, sonriendo con genuino orgullo. «Tiene un buen sonido, ¿no crees?». Rosa tocó la letra grabada, todavía no del todo acostumbrada a la idea. La fundación, financiada con donaciones públicas que surgieron después de que su historia se volviera viral a nivel nacional, ofreció asistencia legal gratuita a trabajadoras domésticas acusadas falsamente de delitos.
En solo 3 meses, ya habían ayudado a 47 personas a demostrar su inocencia. Daniel, que ahora hacía prácticas en la oficina de Sara mientras terminaba la universidad, estaba organizando montones de casos nuevos en la mesa de conferencias. Tenemos 12 solicitudes más esta semana, todas similares a lo que te pasó a ti, mamá. Empleadores poderosos que utilizan acusaciones falsas para deshacerse de empleados que consideran problemáticos. Entonces tenemos trabajo que hacer, respondió simplemente Rosa, sentándose y comenzando a revisar los expedientes. Su calma característica permaneció intacta, pero ahora llevaba algo más: objetivo, dirección, la certeza de que su sufrimiento no fue en vano. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la vida de los Cunningham siguió un camino radicalmente opuesto. Margaret estaba bajo arresto domiciliario en su mansión, ahora despojada de todo el glamour anterior. Los empleados habían dimitido en masa después del juicio, negándose a trabajar para alguien capaz de una crueldad tan calculada. Los amigos de la alta sociedad, tan presentes durante los días de gloria, se evaporaron de la noche a la mañana. Richard visitaba a su madre semanalmente, más por obligación que por afecto. La empresa familiar sufrió un duro golpe tras la exposición pública. Se cancelaron contratos, los inversores retiraron fondos y el nombre Cunningham, que alguna vez fue sinónimo de prestigio, se convirtió en una mancha tóxica en el mundo empresarial. «Destruiste todo», dijo Richard durante una de estas visitas obligatorias, con voz carente de emoción. 30 años construyendo este imperio, y lo tiraste a la basura por celos de una sirvienta. Margaret, visiblemente envejecida durante los últimos meses, no respondió. Pasó sus días sola en esa enorme casa, rodeada de recuerdos de un poder que ya no existía. Los cargos penales resultaron en multas millonarias, servicio comunitario obligatorio y la prohibición de opción permanente para contratar empleados domésticos. Su sentencia más cruel, sin embargo, fue el aislamiento absoluto. Blake, el otrora poderoso abogado, había perdido su licencia tras una investigación del Colegio de Abogados. Se descubrió que había participado conscientemente en la fabricación de pruebas en al menos otros 6 casos, todos ellos relacionados con clientes adinerados contra trabajadores vulnerables. Su carrera había terminado en desgracia pública, una advertencia para otros que podrían considerar anteponer el dinero a la ética. Thomas Chen había utilizado su inmunidad para empezar una nueva vida lejos de Westbridge. Antes de partir, había visitado personalmente a Rosa para agradecerle por darle la oportunidad de hacer lo correcto. $50,000 no valdrían la conciencia, había dicho, estrechándole la mano agradecido. Gracias por recordármelo. Pero el verdadero corazón de la transformación estuvo en la relación entre Rosa y Liam. Richard, en uno de los pocos gestos decentes que había hecho en años, le había concedido la custodia compartida informal, permitiendo al niño pasar los fines de semana con Rosa. Margaret había protestado violentamente, pero sus objeciones legales fueron desestimadas sumariamente por jueces que no habían olvidado lo que había intentado hacer. Un sábado soleado, Rosa y Liam estaban preparando panqueques juntos en la cocina de su nueva casa. El niño, que ahora tiene 10 años, charlaba entusiasmado sobre la escuela, sus amigos y cómo planeaba ser abogado cuando fuera mayor, igual que Daniel. «No necesitas ser abogado solo porque me hicieron daño», dijo Rosa en voz baja, volteando un panqueque con habilidad natural. «No es por eso», respondió Liam serio para su edad. «Es porque me enseñaste que defender lo que es correcto importa más que cualquier otra cosa, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Rosa sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de puro orgullo. Ese niño, criado en privilegios y riqueza, había elegido conscientemente el camino de la justicia, en lugar del camino fácil del silencio cómplice. Si no hubiera logrado nada más, eso sería suficiente. Richard apareció para recoger a Liam más tarde esa misma tarde. La relación entre él y Rosa siguió siendo delicada, marcada por la culpa por un lado y el cauteloso perdón por el otro. Pero había un incipiente respeto mutuo, construido sobre la base del amor compartido por Liam. «Él está prosperando contigo», admitió Richard de mala gana, observando a su hijo guardar sus pertenencias, en una forma que nunca prosperó en esa fría mansión. «Porque aquí se le quiere sin condiciones», respondió Rosa, «no por su apellido o su potencial para perpetuar un legado familiar, solo por quién es». Richard asintió en silencio. La verdad de esas palabras lo hirió profundamente. Abrazó a su hijo y se fue, dejando a Rosa en la puerta de su modesta casa, viendo desaparecer el costoso auto por la esquina. No sintió ningún triunfo,
Al ver al hombre que casi había destruido su vida partir derrotado, solo sentí una paz tranquila, la certeza de que justicia no significa necesariamente venganza. La semana siguiente, Rosa fue invitada a hablar en una conferencia nacional sobre derechos laborales. Subió al escenario frente a cientos de personas, muchas de ellas trabajadoras domésticas como ella, con historias similares de abuso e injusticia. Cuando se encendieron los focos y las cámaras empezaron a grabar, Rosa respiró hondo. «Mi nombre es Rosa Reyes», comenzó. Su voz clara resonó en el auditorio. Hace 4 meses estaba sola en un tribunal, sin abogado, sin dinero, sin esperanza, acusada falsamente por personas que creían que mi vida no valía nada simplemente porque limpiaba sus casas. Los aplausos llenaron la sala. Rosa esperó que volviera el silencio. «Pero no estoy aquí para hablar de mi sufrimiento. Estoy aquí para decirles que no son invisibles. Su trabajo importa, su dignidad importa, y cuando alguien intenta quitársela, recuerde, la verdad siempre gana. Puede llevar tiempo, puede doler, pero siempre, siempre gana». Mientras hablaba, las cámaras capturaron cada palabra para su transmisión nacional. Margaret observó desde arresto domiciliario, obligada a enfrentarse al monumento viviente de su propio fracaso. La mujer que había tratado de destruir ahora inspiraba a millones y su historia de resiliencia resonaba mucho más allá de Westbridge. Daniel observó desde la primera fila, grabando cada segundo en su celular. Sara estaba a su lado, planeando ya cómo utilizar ese discurso para reclutar más abogados voluntarios para la fundación. Thomas observó desde su nuevo hogar en Arizona y finalmente durmió pacíficamente por primera vez en años. Y Liam, sentado con su padre en casa, miraba a Rosa en la televisión con los ojos brillantes de admiración. «Es ella, papá, mi segunda madre, la persona más valiente que conozco». Richard miró a su hijo y luego a la pantalla, donde Rosa seguía hablando con la tranquila autoridad de alguien que había sobrevivido al infierno y salido más fuerte. Por primera vez, comprendió verdaderamente lo que había perdido al elegir el silencio. En lugar de justicia, no solo una excelente criada, pero sí una extraordinaria presencia humana que había hecho de su casa un hogar. Los meses se convirtieron en un año. La Fundación Rosa Reyes se ha expandido a 3 estados, ayudando a cientos de trabajadores a demostrar su inocencia y demandar a empleadores abusivos. Daniel se graduó con honores e inmediatamente fue contratado por Sara, convirtiéndose en el abogado más joven del equipo. Margaret cumplió su condena y desapareció por completo de la vida pública. Los rumores decían que había vendido la mansión y se había mudado al campo, viviendo sola en una pequeña casa, un fantasma de lo que alguna vez fue. Nadie en la familia estaba en contacto regular excepto Richard, quien los visitaba ocasionalmente más por lástima que por amor. Blake nunca recuperó su licencia. Trabajó como consultor legal independiente para pequeñas empresas, ganando una fracción de lo que solía ganar, rechazado por todos los que conocían su historia. Pero Rosa floreció. En su segundo año al frente de la fundación, fue reconocida con el Premio Nacional de Justicia Social, honor que recibió en Washington, D.C. Liam la acompañó a la ceremonia vistiendo su primer traje, tan orgulloso como podría estarlo cualquier hijo biológico. «Tengo una pregunta», dijo el presentador durante la entrevista posterior a la premiación. «¿Perdonas a los Cunningham por lo que hicieron?» Rosa lo consideró detenidamente antes de responder. Perdonar no significa olvidar o decir que lo que hicieron fue aceptable. Significa elegir no dejar que el odio envenene mi vida. Ya me han quitado meses de paz. No les daré ni un día más. Esa respuesta, capturada en video, se volvió viral con millones de visitas. La gente de todo el país comentaba sobre la clase y la dignidad de Rosa, comparándola con la mezquina crueldad de Margaret. La narrativa era completa. El humilde inmigrante filipino había ganado no mediante la venganza, sino viviendo bien. La noche después de la ceremonia, Rosa se sentó en el pequeño jardín de su casa, mirando las estrellas. Daniel salió con 2 tazas de té y se sentó junto a su madre en un cómodo silencio. «¿Valió la pena?», preguntó finalmente. «¿Todo el sufrimiento, la humillación, el miedo?» Rosa pensó durante un largo momento. Si me hubieran preguntado durante el juicio, habría dicho que no. Pero ahora veo cuántas vidas tocamos, a cuántas personas ayudamos, cuánto cambio creamos. Ella miró a su hijo. Entonces sí, valió la pena cada lágrima. Daniel abrazó a su madre y allí, bajo las estrellas, celebraron en silencio no solo la victoria sobre los Cunningham, sino también la victoria sobre un sistema que intentaba convencerlos de que personas como ellos no importaban, porque al final,
Rosa Reyes demostró algo que Margaret Cunningham nunca entendería. La dignidad no se compra con dinero ni se destruye con acusaciones falsas. Vive en los corazones de quienes se niegan a ser quebrantados, de quienes convierten el dolor en propósito y de quienes eligen elevar a los demás en lugar de pisotearlos. Margaret Cunningham intentó borrar de la historia a Rosa Reyes, pero acabó haciendo todo lo contrario. Transformó a una doncella invisible en un símbolo nacional de resistencia, justicia y la verdad inquebrantable de que subestimar la fuerza de aquellos que han sobrevivido a batallas que nunca enfrentarías es siempre, inevitablemente, el error más costoso que cualquiera puede cometer. Y mientras Margaret languidecía en su soledad autoimpuesta, Rosa construyó un legado que duraría generaciones. No a través de mansiones o fortunas, sino a través de vidas transformadas, esperanzas restauradas y pruebas vivientes de que la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, es construir algo tan grande, tan hermoso, tan significativo, que pasan el resto de sus vidas preguntándose cómo subestimaron tanto a alguien que siempre fue extraordinario. Rosa aprendió que la justicia no necesita gritar para ser escuchada. Ella solo tiene que permanecer de pie cuando todos esperan que te caigas. Y cuando finalmente gane, como inevitablemente sucederá, la victoria será tan absoluta que ni siquiera el silencio podrá ocultarla. Si esta historia de valentía, dignidad y justicia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque en el mundo real, historias como la de Rosa suceden todos los días. Y cada vez que compartimos estas narrativas, recordamos a quienes están en el poder que nadie, absolutamente nadie, es demasiado invisible para importar o demasiado fuerte para rendir cuentas. La verdad siempre gana, siempre.